Abran cancha. Abran cancha. ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, estamos una vez más en su programa Abran Cancha. Recuerden que la discapacidad no es un problema en la vida, sino es una forma diferente de vivir. Quien les saluda, Libardo de Jesús Vargas Vallejo, agradeciendo el favor de su atención a través del 18.1 de Televisión Abierta, 118 de Megacable y todas nuestras plataformas y redes de nuestra universidad y pues obviamente de Telebuap. En esta ocasión vamos a estar platicando con ustedes sobre una compañía de danza, Express o Danza Express, que pues trae una oferta diferente de lo que hemos también ya presentado en estos mismas cámaras y en este mismo espacio, de lo que viene siendo esta parte de la vinculación del arte, la danza y las expresiones artísticas, ¿no? Entonces vamos a estar platicando sobre esta parte, sin antes agradecer al equipo de Telebuap, a Beto y a todo el equipo de Telebuap, así como a Edgar Campos y al Semeri por la interpretación de lengua de señas mexicana para que este programa sea inclusivo y llegue a todos los tipos de discapacidad nuestra información. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a la presentación de nuestra invitada y iniciamos con esta entrevista, amigos. Muchísimas gracias. Abriendo cancha con Karina Solís Santamaría, fundadora y directora, egresada del Centro Universitario de la Danza, con los títulos de coreógrafa y danza terapeuta. Forma parte de la Asociación Mexicana de Danza Terapéutica. Tiene una experiencia de más de 25 años en montajes coreográficos en festivales artísticos para niños. Apoyo coreográfico en proyectos como Verano Teletón, Estado de México, en Universidad Itaca y en el Diplomado Danza Scan Studio. También en proyectos culturales como Diversidad Cuerpos Sin Fronteras, siendo ganador del premio Jóvenes Creadores en el Estado de México a cargo de Lourdes Arroyo, y presentándose en sedes como el Parque Naucali y Universidad del Valle de México, Lomas Verdes, destacando la participación de personas con discapacidad cognitivo-intelectual. En Danzalud, trabajando en montajes coreográficos con bailarines en sillas de ruedas y bailarines convencionales. Como intérprete en la compañía inclusiva Así Somos y en la compañía de danza contemporánea experimental Sensodanza. Ha trabajado como tallerista y profesora de danza y danza terapéutica para grupos con características específicas. Karina Solís Santamaría, bienvenida a Abran Cancha. Para Abran Cancha, José Luis Vallejo Morales. Pues bueno amigos, como ustedes escucharon, nuestra cápsula de la invitada, tenemos en esta ocasión a Karina Solís Santamaría en el estudio de Abran Cancha y pues estaremos platicando sobre este proyecto de Express o Danza Express. ¿Qué tal, Karina? Muy buena tarde, me da mucho gusto recibirte en Abran Cancha y poder platicar de este proyecto. Muchísimas gracias por la invitación, estoy verdaderamente muy contenta y muy emocionada de poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, pues empezar desde cero. ¿Por qué te interesó a través de el trabajo de la danza, de este tipo de aspectos y de proyectos, vincularlo hacia el tema de la discapacidad? Pues bueno, este proyecto comienza en una visión muy personal, en la que yo vislumbraba cómo la danza tiene mucho a ver el cuerpo. Exige demasiado del cuerpo, exige demasiado del tener que cubrir ciertas expectativas. Y yo veía justo cuando yo era ejecutante en danza, que los coreógrafos, los directores, los maestros me decían, te falta, todavía no lo tienes, es que no tienes las extensiones, no tienes estas características dancísticas que se necesitan para ser una bailarina. Y yo, pues obvio, trabajaba muchísimo más, me esforzaba. Y de pronto entraba el público, me sentía muy nerviosa, llegaba, me presentaba en eventos y cuando bajaba el público me comentaba, ¡wow! ¡Qué bonito bailaste! Bailas increíble, está padrísimo lo que haces. Y entonces para mí era un shock, para mí era como, a ver, mis maestros, mis coreógrafos me dicen que me falta mucho y el público me dice otra cosa. Y entonces ahí comencé con este tratar de entender qué es lo que realmente es
la danza y lo que realmente se busca al presentarte en un escenario. Y entonces pues hice mi propia compañía, Expreso Danza Express, comenzó con ejecutantes convencionales, pero todos éramos igual que yo, chaparritos, con estos cuerpos que no son tan etiquetados de la danza. Y nuestro primer proyecto justo fue irnos a Cuba, a un lugar donde el arte, la cultura es muy importante. Y pasó lo mismo, nos decían que arriba del escenario nos vemos enormes, nos vemos wow, y que son chiquititos, ¿cómo es posible? Y entonces comencé justo a pensar que si esto pasa con nosotros, ¿qué pasaría con personas que simplemente quieren expresarse, que simplemente quieren aprender de ellos mismos a partir del movimiento, de la danza? Y entonces abrí las puertas a que fuera una compañía inclusiva, donde cualquier persona que tenga estas ganas de identificarse y de encontrar su esencia artística y expresarla a través del movimiento, puede hacerlo en Expreso Danza Express. Ok, ¿y cómo fue el acercamiento con el primer grupo de personas con discapacidad? ¿Cómo llegaron a ti o cómo tú llegaste hacia ellos? Pues hubo un evento muy bonito en la Ciudad de México donde se hizo un flash mob con más de 70 personas con y sin discapacidad, y yo fui la coreógrafa de ese proyecto. Okay. Y entonces conocí muchísimas personas con discapacidad, muchísimas personas sin discapacidad, muchísimos cuidadores, muchísimos familiares, muchísimas personas que están involucradas en la discapacidad. Y así, de invitación, me aventuré, llamé por teléfono a algunas personas, oye, ¿no te interesaría ser parte de la compañía? Y así fue como comenzamos de llamadas telefónicas a comenzar a presentarnos en eventos. Y de hecho, comenzamos en eventos con un tenor de la discapacidad, ¿no? En eventos donde se proyectara la discapacidad, en apoyo a la discapacidad, pero poco a poco ha sido el discurso de Expreso Danza Express que comience a verse como una compañía de danza, en donde somos bailarines, en donde nosotros nos expresamos. No importa si es un chef, no importa si es una persona con discapacidad, no importa si es un bailarín profesional, lo que importa es la esencia y lo que está presentando en el escenario. Sí, esta parte creo que es muy, muy importante y bueno, como bien dices, en este factor o en este sentido, pues el hablar de discapacidad, pues muchísimas veces también se disminuyen las oportunidades, las condiciones en la parte del arte, pues estaba también estos estereotipos, ¿no? De tipos de personalidad, de tipos de estructuras de cuerpo, de condiciones, ¿no? Y por la otra parte, también dentro de las actividades sociales y los apoyos que tenemos, pues el arte en nuestro país, pues sabemos que también es muy, muy poco apoyado, entonces se van fusionando varios elementos que al final, pues digamos que comparten, pues son compañeros del mismo dolor, podríamos decirle, ¿no? En este sentido, por la forma en que se va desarrollando. Y pues bueno, cómo es que este tipo de aspectos te permitió también generar un modelo diferente al modelo tradicional de arte terapia o de elementos que conocemos en esta terminología, y cuál es tu propuesta que desarrollas. Sí, de hecho, bueno, yo como danzoterapeuta, todos los implementos que hago dentro de la ejecución con los bailarines tienen que ver con la danzaterapia. Se busca precisamente que cada uno de ellos encuentre ese movimiento auténtico, y el movimiento auténtico es una parte muy importante dentro de la danza terapéutica. Y encontrando tu movimiento auténtico, justo puedes encontrar primero que nada la aceptación de ti mismo, entender quién eres, quién es tu cuerpo, cómo te sientes con él, y en base a eso dar lo mejor de ti, ya sea en el escenario o ya sea a nivel emocional, a nivel personal. La idea justamente es que profundices en ti para que puedas ser una mejor persona a través del movimiento. Es por eso que implemento muchas técnicas de danzaterapia dentro del proceso de ejecución y también dentro del proceso de montaje, dentro del desarrollo de coreografías, para que los bailarines tengan esta oportunidad de explorar en ellos mismos y entender y descubrir cómo pueden ejecutar de una manera en la que le hagan llegar al espectador lo que están sintiendo, lo que están vibrando, aunque no sea 50,000 piruetas o alguna técnica específica de danza, puede ser incluso un movimiento de brazo
que con el movimiento auténtico puede llegar a helar la piel del espectador, ¿no? Y como bien decías, en la parte cultural, Expreso también tiene una visión de que si bien somos danza, si bien lo nuestro es una compañía de danza, estamos muy en el objetivo de impulsar el arte y la cultura porque creemos que sí es la diferencia. El arte y la cultura es algo que va a hacer que nuestro país, que el mundo desarrolle cosas nuevas y sea más creativo y sea más humano. Entonces, nosotros dentro de este proceso también tenemos la visión de convocar diferentes artistas con y sin discapacidad que apoyen el proyecto. Hemos sido pintados por body paint con personas con discapacidad, que nos pintaron con la boca, que nos pintaron con el pie. Hemos hecho exposiciones de fotografía. Actualmente vamos a tener un proyecto en Noche de Museos, donde vamos a interactuar con las 7 Bellas Artes, en un tenor justamente de impulsar el arte para que la sociedad descubra y vea que es una gran respuesta para una mejor educación y una mejor cultivación de la humanidad. Ok, ¿cómo va a ser esta combinación o esta mezcla de estas 7 artes? Vamos a presentar un proyecto en el que cada una de las bellas artes va a promover e impulsar un producto terminado en base a un tema específico que es el de la literatura, que va a ser Enrique Medel, que es quien está por publicar un libro, y nosotros todos nos basamos en eso, en su literatura, y el enlace justamente van a ser los bailarines. Los bailarines van a enlazar todas estas artes y pues va a ser algo muy, muy bonito que esperemos podamos llevar más adelante a más lugares. Ok, perfecto, es un elemento muy, muy interesante y ahorita seguimos platicando con Karina. Vamos a nuestra cápsula de Entérate y continuamos, amigos. Entérate. Expreso Danza Express, compañía de danza independiente que surgió en el año 2015 por la inquietud de expresar el arte desde una perspectiva diferente, creativa y original, desarrollando un espacio de creación y reflexión en que la danza contemporánea se manifiesta por bailarines con miradas propias que de forma auténtica exteriorizan aprendizajes corporales, vivencias y emociones, que generan caminos de pensamiento, interacción y comunicación, más allá de sus condiciones físicas, sensoriales o mentales, por lo que la empatía y la inclusión se encuentran conceptualmente intrínsecas. Ha desarrollado un trabajo artístico y cultural a públicos diversos, siendo reconocido su trabajo en medios impresos, periódico La Jornada y revista Vértigo, noticieros, Milenio, programas de televisión, Una Voz con Todos y Al Extremo, eventos públicos y privados, seguros GNP y plazas principales en diversas alcaldías, en espacios como Alberca Olímpica, en el Festival del Fuego en Santiago de Cuba, en escenarios de importancia como el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris, Teatro Flores Canelo y Plaza de la Danza en el Centro Nacional de las Artes, el Zócalo de la Ciudad de México en la Feria de la Inclusión y realizando espectáculos dignos de temporadas como Espejo Incómodo en el Centro Cultural El Hormiguero. Para Brancancha, José Luis Vallejo Morales. Continuamos en Abran Cancha, amigos, después de que ya vieron un poquito también nuestra cápsula de Entérate, de lo que estamos platicando, y continuamos con lo que nos comentaba Karina de esta presentación de Noche de Museos. Hay que también hacer la aclaración a nuestros amigos televidentes que este proyecto está en la Ciudad de México, vienes desarrollando también algunas actividades alternativas también aquí en Puebla, en diplomados que ya llevan 8 años que se están desarrollando, y este proyecto que me dices de Noche de Museos va a ser en México. ¿En qué museo? Y porque bueno, pues a lo mejor estamos bastante cerca y pues no es algo que se dé comúnmente y podría ser interesante que se conozca, ¿no? Estamos realmente a un paso y pues pues nos podemos dar una visitadita rápida a la Ciudad de México y ver algo que no es común, ¿no?
Así es. Pues sí, nosotros vamos a estar en el Museo de City Banamex, que está en el centro de la Ciudad de México, está muy cerca del Zócalo capitalino, en Isabel la Católica. Justamente porque este museo tiene una visión de ser completamente inclusivo, ha tenido que hacer muchos ajustes. De hecho, nos han invitado a nosotros como personas involucradas dentro de la discapacidad y a personas con discapacidad para que vivamos la experiencia del museo y que sea verdaderamente inclusivo. Y en esa visión justo están checando detalles, buscando situaciones para que todo quede perfecto cuando se presente esta parte de nosotros. Entonces todavía no tenemos fecha, pero obviamente van a ser los primeros en enterarse y también pues los vamos a invitar para que se den una vuelta en Ciudad de México, como bien dicen. Y sí, nosotros, Expreso Dance Express también nos hemos presentado también en Guadalajara, hemos buscado lugares para poder abrir este parámetro en diferentes partes del país. Y también soy maestra de un diplomado que es de Sensodanza Terapia AC, y justamente como danzoterapeuta la parte que yo doy es danza terapia aplicada a personas con discapacidad, y entonces el enfoque justamente es que las personas que están viviendo este diplomado, las personas que decidieron comenzar con este diplomado, que quieren utilizar herramientas danzoterapéuticas en sus trabajos para poder impulsar de manera el movimiento o de más artístico algo implementado en su trabajo, puedan explorar también la parte de la discapacidad. Y entonces a veces nos hemos encontrado con que hay alumnos que cuando escuchan, la población con discapacidad, pues entra nunca he trabajado con una persona con discapacidad, quizá ni siquiera he convivido con una persona con discapacidad. Y es curioso cómo pasa un poco como con las películas de terror, ¿no? Cuando te dicen, esta película te va a dar muchísimo miedo, esta película es de verdad de súper terror. Y cuando la ves, tú dices, pues a mí no me causó tanto miedo, ¿no? Entonces, ¿no hay renuencia de la gente? Yo creo que más bien tiene que ver con este inconsciente colectivo que no permite que las personas se conozcan, ¿no? Okay. Es como una predisposición y no saber bien justamente es primero conocer a la persona antes de siquiera ya poner una etiqueta en la cabeza, como con la película, por ejemplo, que cuando escuchas terror, inmediatamente te vas a que voy a sudar, me voy a poner mal, me voy a asustar, ¿no? Y simplemente tienes que vivirlo. Tal vez a ti no te pasa lo que le pasa a otra persona, ¿no? Entonces, justamente la visión es empezar a cambiar la predisposición, y no nada más con las personas con discapacidad, sino con todas aquellas personas que vas a atender, aquellas personas a las que vas a ayudar, porque todas las personas somos diferentes, todas las personas tenemos emociones que cubrir, que checar, que ver, qué cosas a trabajar. Y esto es las personas con discapacidad, las personas en la comunidad LGTB, las personas, las mujeres, los hombres. Entonces no tiene que ver con un grupo en específico, sino más bien entender que somos personas que podemos ser ayudadas y apoyadas por medio de un impulso de movimiento y emoción. Así es, esta parte es muy, muy interesante, y precisamente estos diplomados y estos talleres que están dentro de estos diplomados es lo que te trajo precisamente a la ciudad de Puebla, y durante ya bastante tiempo los han estado desarrollando e impartiendo, y pues fue la vinculación de por qué hoy estamos aquí, ¿no? Entonces, platícanos también, dentro de este diplomado, dentro de este taller, desarrollaste una actividad de experiencia y de sensibilización con personas con discapacidad y con estudiantes dentro de lo que es pues la ciudad de Puebla, ¿verdad? Así es, justo en este contexto de vivir la experiencia, cuando se les comparte a los estudiantes o a las estudiantes que van a comenzar con danza terapéutica aplicada a discapacidad, existe justamente estas pues ideas que se hacen, ¿no? Como de, bueno, a lo mejor alguna compañera se va a tapar los ojos, o a lo mejor alguna compañera va a hacer como que no escucha, o a lo mejor alguna compañera pues no va a hablar, o todos nos vamos a tapar los ojos, no sé, como que se empiezan a hacer ideas, ¿no? Pero mi visión, tanto con Expreso Dance Express como parte del diplomado, y afortunadamente Diana Fernández, que es la directora de Sensodanza Terapia, siempre ha apoyado mi visión, que tiene que ver con: si quieres aprender, conoce,
¿no? Y entonces, siempre que se lleva a cabo esta parte de danza terapéutica aplicada a personas con discapacidad, se invitan a personas con discapacidad para que los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar justamente lo que van a hacer, aprender técnicas de danza terapéutica aplicadas a alguna población. Y entonces va a ser su primera experiencia, es la primera experiencia que tienen ellos en esta sesión, el trabajo hacia la discapacidad a partir de implementar técnicas de danza terapéutica y llevar una sesión de danza terapéutica para ellos. Y al final entonces realmente se descubre que no es un tema la discapacidad, sino más bien el enfrentarte por primera vez a desarrollar un elemento terapéutico, ¿no? El realmente realizar una sesión de danza terapéutica, sea la población que sea. Si es tu primera ocasión, es imponente, es de trabajar, de aprender, y siempre es el mismo resultado, siempre es increíble. De hecho, muchas compañeras, muchas alumnas, a partir de estas sesiones deciden justamente trabajar con esta población porque se enamoran del proyecto, se enamoran de la idea y desarrollan esto, el poder impulsar más allá de las características, sino por el simple hecho de qué te está dando la persona que está llevando a cabo el ejercicio. ¿Y qué objetivos tiene para la persona con discapacidad interactuar en este tipo de actividades? ¿Qué es lo que logra al interactuar en este tipo de aspectos? Y por lo tanto, pues aquí no hay un programa previo, etcétera, en relación a un psicólogo y a una determinación de elementos de sesiones y demás. Entonces, ¿cómo es que impactas terapéuticamente con la persona con discapacidad y qué beneficios obtiene la persona con discapacidad? La danza terapéutica es una manera de terapia en la que encuentras tu yo a partir de descubrir diferentes impulsos y estímulos que la danza terapéutica tiene, como la imaginación activa, el movimiento auténtico, el esquema corporal, la imagen corporal, la comunicación no verbal, un poco la música mezclada con el movimiento. Todos estos elementos ayudan a que tu ser pueda estar en verdadero contacto contigo mismo y entonces tu inconsciente empiece a hablar contigo a partir del movimiento, a partir del cuerpo, y entonces tú te entiendas a ti mismo y tú te escuches o te sientas a nivel corporal y empieces a entender y a hacer clics de ciertas cosas que a lo mejor habías olvidado o que a lo mejor habías decidido no trabajar o que a lo mejor no has profundizado en ello. Entonces, lo que se pretende con la sesión de danza terapéutica es que la persona que lo lleve a cabo, la persona que viva esta sesión, logre entenderse un poquito más, profundizar más en sí mismo y entenderse y verse desde un punto de vista más de aceptación, más de entendimiento, de autoentendimiento, y así llevar un desarrollo emocional más humano con uno mismo, porque a veces nosotros mismos somos los que nos castigamos, nos juzgamos, nos etiquetamos, no nos entendemos, pero cuando hay un acompañamiento terapéutico, y en este caso el movimiento te da la pauta para entenderte más a profundidad, es un descubrimiento muy bonito y muy noble. Y al ser una sesión no es a lo mejor abrir la caja de Pandora y de repente ya no saber qué hacer con la persona y a lo mejor dejarle ya más conflictos que soluciones. Justamente esta sesión que se lleva a cabo con las personas del diplomado tienen un objetivo más tranquilo, más claro en un primer contexto, en un primer abordaje del cuerpo, porque sí debo decir que cuando llevas un proceso de danza terapéutica más profundo, en el que a lo mejor llevas meses o incluso años, por supuesto que sí pasan cosas en las que si ya estás demasiado conectado o hay cosas que a lo mejor no habías vislumbrado, por supuesto que vienen estos entenderes y estas ideas que te pueden llevar a una profundidad emocional. Pero eso ocurre justo hasta que ya tienes un nivel un poco más avanzado de la terapia, como una terapia psicológica, gestalt, humanista, psicoanálisis. Cuando llegas a un primer contexto a estas terapias, también puedes comenzar a platicar un poquito de ti, hablar de ti, pero ya lo profundo, ya lo más allá se da con la terapia más avanzada. Es un poco parecido.
Y aquí lo que justamente se persigue en un primer encuentro es que te reconcilies con tu cuerpo, es que entiendas tu cuerpo y que, porque pueden pasar dos cosas. Una, que el tema de la danza sea como, pero yo no soy bailarín, a mí, ¿por qué me van a dar danza si no soy bailarín? O terapia, no, yo no quiero terapia, a mí la terapia, si yo estoy bien, yo puedo conmigo. Cualquiera de las dos palabras puede hacer ruido. Exactamente, van a hacer un clic Así diferente. es, Entonces, pues sí. la visión justo es que el primer encuentro sea como, wow, la danza me está ayudando Claro. a entender mi cuerpo y también no está tan mal entenderme a mí mismo. Pues sí, es muy, muy interesante y pues a veces pueden ser dos elementos que, como dices, a lo mejor uno puede hacer ruido, pero a lo mejor también los dos pueden hacer ruido, ¿no? Entonces sí es muy, muy complicado, interesante y pues es un proyecto innovador y pues me da mucho gusto haberte tenido en esta ocasión con nosotros en Abran Cancha. El tiempo siempre es nuestro gran enemigo, pues le agradecemos a nuestros amigos televidentes al haber estado con nosotros. A través también de pues nuestros programas van a aparecer las formas de contactarnos, las plataformas de la compañía de Karina para poder pues tener un mayor acercamiento y pues los invitamos a vernos dentro de 8 días en una emisión más de Abran Cancha, no sin antes agradecerles el favor de su atención a nuestros amigos televidentes y a Karina el que esté con nosotros en el estudio y a Edgar Campos la traducción de lengua de señas mexicanos. Nos vemos dentro de 8 días en una emisión más de Abran Cancha. Recuerden, la discapacidad no es un problema en la vida, es una forma diferente de vivir. Nos vemos dentro de 8 días, amigos. Gracias. Muchas gracias. Abran cancha. Abran cancha. Abran cancha.